Aleluya. Muy buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Doy gloria y honra al Señor por aquellos que se esforzaron por venir, que están centrados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros debemos estar en los asuntos de ¿quién? De nuestro Padre. Y debemos perseverar a pesar de que haya otras cosas, a pesar de que hoy tuvimos que ajustar un poquito el horario, pero al igual tenemos que seguir perseverando en hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces le doy gloria al Señor por su esfuerzo. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor. Le invito para que vaya conmigo a la Escritura, al Salmo 71. Ese es un salmo de confianza, un salmo de esperanza. A veces nuestras capacidades, nuestros recursos, a veces se debilitan, se acaban, porque nuestros recursos son limitados. A veces cuando los años van pasando, este cuerpo se va desgastando, ya no tenemos las mismas fuerzas. Y en medio de todo esto, no debemos caer en la desesperación, sino debemos seguir confiando en que el Señor es nuestra ayuda constante. ¿Cuántos lo creen? A pesar de que pase el tiempo, a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que nuestro cuerpo se envejezca y avance el tiempo, siempre podemos mirar atrás con la confianza de que Dios siempre está con nosotros y Él ha sido nuestro sostén y nuestra ayuda. Amén. Dice la palabra del Señor, Salmo 71. Dice: oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria, y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado. No me abandones cuando me falten las fuerzas, pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen: Dios lo ha abandonado, vayamos y agarrémoslo, porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan, humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda, te alabaré más y más. A todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré de tu poder salvador, aunque no tenga facilidad de palabras. Alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones. Oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Qué hermoso salmo, ¿no? Siempre podemos confiar en que el Señor va a estar ahí con nosotros, en que Él es nuestro ayudador, y que ojalá tengamos esto en mente, de que cuando lleguemos a la vejez podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor para proclamarles a las siguientes generaciones
sus obras poderosas, sus obras maravillosas. Y siempre confiar en que Dios está allí, en que Él es nuestro amparo, en que Él es nuestra fortaleza, en que a pesar de que pasemos circunstancias, situaciones, Él siempre va a estar allí con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos a seguir adelante. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre en esta hora, Rey de Gloria. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das hoy de poder venir a tus atrios, de poder venir a adorarte, de poder venir y darte gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú eres, por tu fidelidad, por tu amor inagotable, Señor. Gracias. Gracias, Rey eterno, porque eres tú quien bendice nuestras vidas. Eres tú quien nos ha sostenido hasta este momento, Señor. Aún cuando no te conocíamos, Señor, eras tú el que sostiene nuestros pasos, el que nos guardaste, Señor. Gracias. Gracias porque en otro tiempo ignorábamos tu cuidado, Señor. En otro tiempo éramos ajenos a tus promesas, ajenos a tu voluntad, ajenos a la vida tuya, Señor, y andábamos sin rumbo en esta vida, sin rumbo y sin Dios. O tal vez con muchos dioses que hacíamos en nuestro corazón, pero no con una vida rendida ante el Creador, Señor de todas las cosas, que eres tú, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por guardarnos hasta este tiempo. Gracias por sostener nuestra vida. Gracias por tu fidelidad, Señor. Por eso bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria, y queremos disponer nuestras vidas en esta hora, Señor, primeramente pidiéndote perdón. Te pedimos perdón por cualquier cosa que en este día, durante esta semana, Señor, haya contristado tu presencia, Padre, en nosotros. Tú conoces nuestra condición, Señor, tú conoces aún lo más íntimo de nuestro corazón. Dice la Escritura que nuestros pensamientos están desnudos delante de ti, Señor. Tú los sabes, tú los conoces, y por eso que te hemos de esconder, Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados, porque tu palabra dice que si los confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que si encubrimos nuestros pecados no prosperaremos, pero si los confesamos y nos apartamos, alcanzaremos tu gracia, tu misericordia. Por eso, Señor, aquí estamos, Padre. Haznos conscientes cada día de la necesidad que tenemos de vivir en santidad, de vivir para ti, de ser guardados, de ser apartados, de guardar nuestros ojos, de guardar nuestra mente, de guardar nuestros oídos, de guardar nuestra boca. Y como dice la Escritura, presentarnos delante de ti como sacrificios vivos, en olor grato para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos por cualquier cosa que hayamos hecho en el transcurso de estos días, en estas horas. Y ayúdanos a cada día a ser conscientes de esto, Padre. No nos dejes estar cómodos en el pecado, sino que por el contrario, cada día nos esforcemos por caminar las sendas de justicia, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu perdón, por tu amor inagotable, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites recordar, Rey de Gloria, el mayor regalo que fue dado, el regalo de la salvación. Señor, ayuda a que esta humanidad y nuestras familias y todos aquellos con los que podamos compartir, podamos mostrarles esta verdad, Señor. Podamos mostrarles que más allá de todo lo que la gente celebra en esta hora, en este día, está lo más importante, Señor. La gracia inmerecida que recibimos de parte tuya a través de tu Hijo Jesús. Esa es la mayor celebración, ese es el mayor regalo. La buena voluntad que Dios tuvo para con los hombres. Dios hecho hombre, Dios se encarnó y se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que recordamos hoy, que Dios nos dio el mayor regalo de gracia, que fue la salvación. Por eso, Señor, gracias, eterno Rey, gracias. Ayúdanos a no olvidar. Y ahora, en el transcurso, en unas horas, poder darte gracias, tener un tiempo de orar y darte gracias por eso, Señor.
Gracias, eterno Rey. Queremos bendecirte en esta hora. Queremos delante de ti alabarte, exaltarte como es debido, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Solo un Dios todopoderoso podía hacer lo imposible, que era salvarnos, que era darnos vida eterna, darnos una nueva vida a través de la obra de Cristo, a través de su vida derramada por nosotros. Por eso te invito para que en esta tarde, con todo tu corazón, le alabes a Él. Con todo tu corazón le exaltes a Él. Y que recuerdes de dónde te ha sacado. Que recuerdes ese regalo inmerecido que te dio y lo alabes. Jesucristo, Sí, Señor. reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
bendecimos en esta hora. Gracias, eterno Rey, gracias, Señor. A ti te pertenece la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú, quien diste todo por amor a nosotros, Señor, mereces nuestros corazones rendidos ante ti, Señor. Por eso te adoramos, eterno Rey. Te adoramos, Señor, porque qué Dios como tú, quien da su vida por los perdidos. Qué Dios como tú, quien da su vida por sus enemigos. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Buena voluntad tuya para con nosotros, Señor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos enemigos tuyos, tú viniste a dar tu vida en rescate por muchos, Señor. Por eso te damos gracias, eterno Rey. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, eterno Rey. Te bendecimos. Gracias. Gracias, eterno Rey de gloria. Honramos tu presencia en esta hora, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. De poder exaltar tu santo nombre con un corazón dispuesto, Señor. No por nosotros, sino porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Estás obrando en nuestro corazón. Gracias, Señor, por no soltarnos de tu mano, Rey de gloria. Por no desmayar de nosotros, por no desmayar de esta humanidad, Señor. Gracias. Gracias por tu infinita gracia y misericordia. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Puedes poner un fondo bajito, papi, porfa? Gracias, Señor. Bueno, amada iglesia, puede tomar asiento. Le invito a que se disponga y que vayamos a la palabra. Continuamos allí en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 6. Así que le invito para que esté bien dispuesto y que sea el Señor hoy obrando en nuestros corazones. Amén. Marcos capítulo 6, y vamos a estar meditando los versículos 35 al 44. Muchos conocemos este pasaje, ¿no? Que es cuando Jesús alimenta a las multitudes, alimenta a 5,000. Vivimos en un mundo donde los retos y las situaciones difíciles parecen multiplicarse a diario. Jóvenes, adultos, familias enteras, nos enfrentamos a veces a la incertidumbre, a la escasez, a la presión y a veces incluso a la desesperanza. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en medio de los momentos cuando todo parece insuficiente? Hoy nos sumergiremos en el relato de Marcos capítulo 6, versículos 35 al 44, donde Jesús alimenta a 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 peces. Y este milagro no solo nos debe impactar por su magnitud, sino que también por lo que revela sobre el corazón y los recursos ilimitados de Dios. Amén. Al profundizar en este texto descubriremos cómo enfrentar nuestros retos, cómo al enfrentar nuestros retos podemos descansar y confiar en que Dios puede hacer lo imposible. Así que para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza en esta noche es Más allá de lo imposible. Más allá de lo imposible. Dice la palabra del Señor. Pero antes meditemos un poquito en el contexto. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia mayormente gentil. O sea, no eran judíos de raza, no, eran para los gentiles.
probablemente en Roma, en un contexto de persecución y sufrimiento. Este evangelio nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, poderoso en palabra y obra, pero cuyo camino pasa por el dolor y la cruz. Y el capítulo 6 de Marcos nos narra una serie de eventos después de que Jesús envió a sus discípulos, ¿recuerdan? En una misión. Jesús y sus discípulos buscan retirarse para descansar, pero una multitud los sigue. Y Jesús, movido por compasión, sigue enseñando y sigue sanándolos. Y es en este escenario, al final de un largo día, que ocurre un milagro de la alimentación de los 5,000. Vamos a leer nuestro pasaje. Marcos capítulo 6, versículos 35 al 44. Dice la palabra del Señor, leo Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Analicemos un poco versículo por versículo. El versículo 35 al 36 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí los discípulos se enfrentan a una realidad concreta. ¿Cuál era la realidad del momento? ¿Dónde estaban? Estaban en un lugar desierto, ¿cierto? ¿Sí? Estaban en un lugar desierto y había una multitud hambrienta y los recursos eran ¿qué? Escasos, limitados, sí, ¿cierto? Eran escasos. La solución humana es lógica. ¿Cuál hubiera sido la solución humana? Ahí mismo se nombra. ¿Cuál hubiera sido? Despide a la gente, ¿no? Para que vaya y busque de comer. Esa es la solución más lógica. Muchas veces, ante nuestros retos, nuestra primera reacción es buscar soluciones naturales o a veces incluso resignarnos. ¿Sí pasa a veces eso? En lugar de buscar ¿qué? Primeramente la solución en Dios, primeramente buscar al Señor, para que Él nos dé la sabiduría, para que de sus ilimitados recursos Él nos provea. ¿Cuántos saben que Dios tiene recursos ilimitados? Dios es el dueño de todo, de todo. Inclusive este lugar donde estamos, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño, ¿sí? La persona que tiene esto a cargo lo tiene administrando porque a Dios le plació dárselo, ¿sí? Él no lo sabe, pero el dueño de esto es el Señor. Y a Él le plació para estos tiempos, en esta generación, poner este lugar para el servicio de su casa. Amén. Versículo 37. Dice: respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿con qué?, preguntaron.
Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Aquí vamos a ver dos contrastes entre dos tipos de discípulos. Hay un contraste entre Andrés y Felipe, porque Juan 6:5, usted puede leer esa misma historia en Juan 6, y allí en el versículo 5 nos dice que Jesús hizo esta pregunta dirigiéndose a Felipe. Allí está un poco más explícito. Dice Juan 6:5, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar toda esta gente? Jesús desafía a sus discípulos con un mandato que parece absurdo. ¿Cuál era el mandato? Denles ustedes de comer. Por eso la reacción de Felipe. Él dice, ¿con qué? Si no tenemos. Si alguien sabía dónde conseguir comida, ese era Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe era originario de Betsaida. Había nacido allí, conocía. Felipe era originario y procedente de Betsaida. Jesús lo estaba poniendo a prueba para fortalecer su fe. Y la respuesta de Felipe era desalentadora. Dijo que aún en el caso de que se pudiera conseguir el pan para alimentar toda esta multitud, costaría más de 200 denarios dar a cada uno de los presentes, aunque fuera un pequeño bocado. Un denario, la moneda que se usaba en aquel tiempo, equivalía al pago de un día de un jornalero. Así que lo que ellos calculaban para alimentar esa multitud en ese momento representaba algo así como el pago de 7 meses de trabajo. Imagínense la multitud. Ellos hacen cuentas y 200 denarios no serían suficientes. Aquí Jesús los confronta con su propia insuficiencia para que puedan descubrir la suficiencia de Dios. Amén. Porque ¿cuántos saben que Dios es suficiente? Él es suficiente. Yo a veces les he dicho a mis hijos, digo, cuando ustedes tengan necesidad, pídanle al Señor. Nosotros tal vez en nuestros recursos no podemos, pero Dios sí puede usar personas. ¿Sí o no? Nosotros lo hemos visto en este lugar, lo hemos visto con nuestros hijos. Como si, bueno, Señor, tú sabes que en mis fuerzas, pues mi trabajo no me da, tal vez no me alcanza, Señor, pero yo sí puedo clamar a mi Padre y Él provee. ¿Cuántas veces, cuando estamos en medio de una situación desesperada, decimos como Felipe, no se puede hacer nada? A veces decimos, no se puede hacer nada. Cuando deberíamos es clamar al que todo lo puede, aquel que tiene el poder para transformar las circunstancias, aquel que tiene el poder para proveernos mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Versículos 38 al 40, dice la palabra. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. En Juan 6:8, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que fue Andrés, el hermano de Simón Pedro, quien habló trayendo a un muchacho. O sea, cuando fueron allí a preguntar, a averiguar qué había, fue Andrés el que vino trayendo un muchacho. Dice Juan 6:8, dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante tan enorme multitud? Hay personas que son también como Andrés,
y ponen su mirada en sus propios recursos y dicen, a ver lo que puedo hacer yo. Cuando de antemano damos por sentado qué es posible o no, limitamos cuánto puede lograr Dios por medio de nosotros. Cuando ponemos nuestra mirada en nuestros recursos, cuando ponemos nuestra mirada en lo que tenemos, ¿sí? No, esto no se puede hacer porque no me alcanza, esto no se puede hacer porque no. Por eso les decía, muchas veces nosotros, cuando no tenemos los recursos, ¿qué hacemos? Clamamos al Señor. Señor, tengo esto, pero Señor, no puedo poner mi mirada en lo que tengo. Jesús pide lo que tienen y aunque es poco, no desestima su pequeña ofrenda, ya que en manos humanas 5 panes y 2 peces son casi ridículos, pero en manos de Jesús lo poco se transforma en abundancia. Amén. Una situación imposible de solucionar con nuestros propios recursos es una oportunidad para que Dios muestre su poder. Por eso las situaciones difíciles no son problemas, son oportunidades para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos pide dar un paso de fe más allá de nuestros recursos, pero la duda o la incredulidad nos priva de ver la gloria de Dios? A veces pasa. Dios te pide, haz esto, haz aquello, pero tú dudas. ¿Por qué? Porque confías en tus recursos, porque pones la mirada en lo que tú puedes hacer, en lugar de confiar en lo que Dios puede hacer. Adorábamos ahorita al Señor, adoramos a Dios porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el único que puede hacer lo imposible. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente. Esto es una palabra tremenda de parte del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice, y Dios, ¿quién? Dios proveerá con generosidad a todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Qué tremendo, ¿no? Siempre el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Y aún más, si en nuestro corazón está el compartir con otros, Él nos va a bendecir. Porque Dios nos bendice, pero para hacer bendición. No para que retengamos. Amén. Versículo 41 y 42. Dice la palabra, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Aquí encontramos otro contraste entre los discípulos y el muchachito. Seguramente los discípulos tenían más recursos que este niño y tal vez él pensaba que no era mucho, pero con aquello tuvo Jesús el material necesario para obrar un milagro. ¿Cuántas veces Dios nos pide dar un paso de fe más allá de nuestros recursos? Pero la duda que hace nos paraliza. No confiamos en el Señor. Dios te dice, da de lo que tienes, porque Dios nunca nos va a pedir algo que no tenemos. Él siempre te va a pedir de lo que tú tienes. Me recuerda cuando la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Sí recuerdan? El profeta fue allá y dice que esta mujer ya estaba recogiendo unos leños, había una gran hambre. Y esta mujer recogiendo unos leños iba a cocinar un poquito de harina. Dice, y el profeta le dice, dame agua, y de ese pan que vas a cocer, dame a mí primero. Qué tremendo, ¿no?
La mujer había podido decir, no, pero si es que no tengo sino este poquito, y yo tengo hambre y mi hijo también. Pero qué tremendo cuando ella obedece a la palabra del Señor, dame a mí primero, dame a mí. Le estaba pidiendo de qué, de lo que tenía, ¿sí? También cuando aquella viuda dice que tenía un hombre que su esposo había muerto y quedó con muchas deudas, ¿no? Y dice que venían los acreedores a ella. Y de esta mujer estaba desamparada y entonces el profeta le dice, ¿y qué tienes en casa? Dice, no tengo sino un poquito de aceite. Entonces él le dice, ve y pide vasijas prestadas a tus familiares, a tus vecinos, porque el Señor dice, el aceite no va a escasear. Y es tremendo porque volvió y le pidió, ¿qué? De lo que tenía. Y con eso que tenía, Dios se glorificó. Dice Jeremías 32:27 en la versión Palabra de Dios para Todos. Esto es tremendo. Dice, yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? ¿Habla algo imposible para Dios? Nada. Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Mire, cuando Dios da una orden, es tremendo. Los vientos se paran, los recursos aparecen, las personas se sanan, los enfermos se levantan, los muertos resucitan. Cuando Dios da una orden por su palabra, las cosas son creadas, las cosas son llamadas a existencia. Por eso no hay nada imposible para el Señor. Cuando a su palabra tú obedeces, tú vas a ver la gloria del Señor. A su palabra. Cuando Dios te dé una orden, cuando Dios te mande a hacer algo, aunque parezca imposible, aunque parezca ilógico, obedece porque vas a ver la gloria del Señor. Dice Filipenses 4:19, también en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4:19. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, ¿quién nos cuida? El Señor. Suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Qué tremenda promesa, ¿no? Jesús da gracias y parte el pan y los peces y los entrega a sus discípulos. El milagro ocurre en las manos del Maestro. Todos comen y quedan satisfechos, ya que el poder de Dios no solo suple, sino que también sobreabunda. Así es. Recuerdo en tiempo de pandemia, siempre me hace acordar el Señor de esto, cuando estábamos allí que ya no teníamos sino los últimos recursos. Y lo primero que puso el Señor en nuestro corazón es, bueno, vamos a coger estos recursos y vamos a comprar y vamos a darle a los empleados, a las personas que trabajaban con nosotros. Pensamos primeramente en la necesidad de otros, antes que en la nuestra. Y muchos saben, pues no, pero pues, primero nosotros, ¿no? Pero por haber hecho eso, Dios se glorificó. Y fue a hacer eso y ya en el momento en que íbamos a ir a invertir ese dinero para hacer esas compras, entró una llamada y Dios obró. Y Dios proveyó para esas personas lo que pensábamos nosotros dar a ellos, Dios lo proveyó por mano de otra persona, del pastor, en ese tiempo. Eso fue muy tremendo. Y recuerdo cuando estábamos repartiendo las lonas de los mercados, y yo decía a mi esposa y nuestros hijos miraban, oiga, y la lona de nosotros no la veo, no está nuestra lona. Yo les decía, lo que pasa es que Dios nos va a proveer a nosotros de una manera diferente. Y fue lo que Dios hizo. Dios nos proveyó de una manera diferente. Utilizó eso que teníamos, esa pequeña cantidad que teníamos en ese momento para impulsar el negocio. Y eso lo hizo el Señor. Es muy tremendo. Versículo 43 al 44. Dice, 43 al 44, dice,
Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. No solo hubo lo suficiente, sino que también, ¿qué? Sobró, ya que Dios no trabaja en el margen de la escasez, sino en la sobreabundancia. 12 cestas llenas, una para cada discípulo. Como testimonio de que cuando descansamos en Dios, Él nos sorprende con más de lo que podemos imaginar. Dice el Salmo 37:25, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos sin tener que comer. Eso es tremendo. Salmo 37:25 en la versión Palabra de Dios para Todos. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos sin tener que comer. Nosotros lo hemos visto la mano del Señor. Cada uno de nosotros enfrenta o enfrentará desiertos, porque a veces van a pasar. Y es importante que lo tengamos en cuenta. También los jóvenes, joven que me escuchas, jovencito, jovencita, en algún momento en este caminar con el Señor vas a enfrentar desiertos, vas a enfrentar circunstancias donde lo que tenemos parece no alcanzar. Para los jóvenes puede ser la presión de las expectativas, el miedo al futuro, que de hecho se ha hecho estudios y esta es una generación, estamos en una generación que tiene mucho miedo al futuro, ¿sí sabía, no? Los jóvenes de este tiempo están teniendo más miedo al futuro que en otras épocas. Por eso ya no se quieren casar, por eso ya no quieren tener hijos, prefieren tener un gato, un perro, porque le tienen miedo al futuro, le tienen miedo al ser hogar, a muchas cosas, tienen mucha incertidumbre. El miedo al futuro, la soledad, para los adultos puede ser la incertidumbre a veces del trabajo. Ay, tengo mi trabajo, pero ¿será que sí voy a tener trabajo estable toda la vida? La salud a veces también, las finanzas o a veces las relaciones rotas. Los discípulos se encontraron con una multitud hambrienta, lo que representaba una crisis inminente. Es natural sentirnos abrumados cuando nuestros recursos, fuerzas y oportunidades parecen insuficientes. Sin embargo, es en ese momento donde la historia que estamos estudiando hoy cobra vida y relevancia. Amén. La multiplicación de los panes y los peces nos enseña que los recursos de Dios no están limitados por nuestras circunstancias. Donde nosotros vemos imposibilidad, Él ve oportunidad para manifestar su gloria. Amén. Dios no nos pide dar, si es para el Señor, déselo fuerte. Aleluya, gloria al Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. La gloria es tuya. La gloria te pertenece, Señor. Gracias, Señor. Dios no nos pide dar, de lo que no tenemos, pero sí nos reta a entregar lo poco que poseemos. Eso es suficiente para que Él haga lo imposible. Otros pasajes nos recuerdan esta verdad, por ejemplo, Efesios 3:20, para que tome nota allí, yo se lo leo. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué tremendo, ¿no? Aquel que es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Filipenses 4:19, que ya lo leímos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá lo que necesite y si no lo tenemos es porque no lo necesitamos. Es porque Él sabe que no lo necesitamos. Tal vez en este momento no lo necesitamos. Algunos ejemplos
de la Biblia, nada mejor que la Biblia para ilustrar la enseñanza. Moisés y el Mar Rojo en Éxodo 14, ¿sí recuerdan? Cuando el pueblo de Israel iba huyendo de Faraón, Moisés y el pueblo de Israel estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el mar, ¿sí recuerdan? Ya venían allí por ellos, estaban sin salida. Y yo me imagino que el pueblo en ese momento, ¿qué le pasó? Tuvo temor, ¿o no? Por detrás vienen a matarnos y si nos tiramos al mar, pues nos vamos a ahogar. ¿Qué hacemos? Estamos sin salida. Pero Dios abrió camino donde no había, mostrando que su poder trasciende toda limitación. Amén. Aún las mismas leyes de la física, la naturaleza, los elementos, todo se sujeta a Dios porque Él fue el que los creó. Y pues Él dio la orden y el agua ¿qué? Se esparció. Aún los vientos le obedecen. ¿Se acuerda cuando reprendió la tormenta, cuando iba allí con los discípulos en la barca? ¿Qué hizo? Calmó la tormenta a su voz. Y los discípulos se atemorizaron. Dijo, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Es el mismo Señor, el dueño de todo. Elías y la viuda de Sarepta, que ya lo habíamos nombrado, ya lo habíamos dado como ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 8 al 16. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16, leo en la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra del Señor. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Eso es lo primero que nos dice el Señor. Cuando tengas esa situación, o si estás pasando esa situación, el Señor te dice, no tengas temor. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, le dijo el profeta, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Qué tremendo, ¿no? Alimentó primero al profeta y su provisión no se agotó. Dios honra, atención, Dios honra la fe sencilla en medio de la escasez. Dios honra la fe sencilla en medio de la escasez. Porque a veces, creo que a muchos nos cuesta o les cuesta dar, sobre todo cuando la situación está difícil. Cuando la situación está difícil, cuesta dar lo que le pertenece al Señor, cuesta dar lo que es honra al Señor. Otro ejemplo, Eliseo cuando puso la provisión que un hombre le trajo en tiempos de hambre y la dio al pueblo, en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 42 al 44.
Dice que un hombre le trajo un saco de comida y ciertas cosas, y en ese tiempo se estaba pasando una gran hambre, y este hombre dijo, pero Eliseo dijo, denlo al pueblo. Y él dijo, pero ¿cómo vamos a alimentar al pueblo con este solo saco? Y él dijo, denlo al pueblo porque el Señor dijo, va a sobrar comida. Y así fue. Usted puede leer allí la historia, si lo puede leer en su casa, en Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Eliseo puso la necesidad de la gente antes que la de él, y él vio como la provisión de Dios sobreabundó. Otro ejemplo también, Pablo en la prisión. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en la prisión, en Hechos 16? Habían sido encarcelados, ¿qué? Injustamente. Pablo y Silas cantaban alabanzas y dice que Dios abrió las puertas de la cárcel. ¿Cómo sucedió esto? ¿Sí recuerdan? Ocurrió un temblor. En su providencia el Señor tuvo a bien hacerlo. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel, dándonos a entender que aún en los lugares de mayor limitación el Señor manifiesta su poder y abre caminos de libertad. Amén. Y también vemos a Jesús en el Getsemaní. Jesús, en su momento más oscuro, ora y confía en el Padre. Aunque enfrenta la cruz, la voluntad de Dios se cumple trayendo salvación al mundo. Nuestra mayor victoria puede nacer de nuestra mayor entrega. Amén. Algunas ilustraciones prácticas. Imagínate una linterna sin pilas. ¿Para qué nos sirve una linterna sin pilas? No cumple su función. O tal vez sí, ¿no? Para trancar la puerta o para separar un libro, bueno, para que no se le cierre el cuaderno. Pero sin energía no alumbra. Así somos nosotros sin Dios. Podemos tener recursos, ideas, talentos, pero es su poder el que nos da la luz en medio de la oscuridad. Amén. En una iglesia, una niña pequeña fue tocada por la situación de una familia que lo había perdido todo. Y ella puso en una cajita una única moneda que tenía y una nota. ¿Qué decía la nota? Decía, Dios, haz un milagro. Y esto lo que hizo fue que inspiró al resto de la congregación y juntos recaudaron lo necesario para ayudar a esta familia. Mostrándonos que lo poco en manos de Dios, cuando se da con fe, transforma vidas. Amén. Es como también un joven universitario. Esto para los jóvenes. Un joven universitario que tuvo que elegir entre pagar la matrícula o ayudar en su casa. Una situación difícil, ¿no? ¿Qué hago, Señor? Tengo que pagar mis estudios, mi matrícula, pero en mi casa están pasando necesidad. Tenemos que pagar esto, tenemos que pagar aquello. Y este joven oró y decidió confiar en Dios, poniendo sus necesidades y recursos en sus manos. ¿Qué hizo él? Ayudó a su casa. Y poco tiempo recibió una beca inesperada y un empleo de medio tiempo. Y Dios se glorificó en su obediencia y su fe. Qué tremendo, ¿no? Una familia que confió en Dios en tiempos de crisis. Durante una grave crisis económica, una familia en la iglesia decidió seguir diezmando y ayudando a otros. Y aunque tenían poco, mes a mes, Dios proveyó de maneras inesperadas alimentos regalados y oportunidades de trabajo nuevas y una paz que sobrepasaba su entendimiento. Qué tremendo, ¿no? Esto para las personas porque, como lo decía, a veces en tiempos de crisis es difícil seguir obedeciéndole al Señor, pero ahí es cuando aprendemos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque el que es espiritual
no le afectan las cosas, no se deja llevar por las circunstancias, camina en el Espíritu, confiando en el Señor, no mirando las circunstancias, sino mirando a aquel que puede cambiar las circunstancias. Amén. El relato de Marcos 6, 35 al 44 no es solo una historia de provisión material, sino una demostración del carácter de Dios. Él es el Dios de lo imposible. Nuestros límites no son los límites de Dios, amada iglesia. Su compasión va más allá de nuestras necesidades y su poder trasciende nuestras limitaciones. Amén. El estudio de las Escrituras nos enseña que en Cristo tenemos acceso a los recursos celestiales. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Tenemos acceso a los recursos de Dios y los recursos de Dios son ilimitados, no son como los nuestros. La cruz misma es la máxima expresión de que cuando todo parece perdido, Dios puede traer la mayor victoria. Debemos dejar de mirar el tamaño de nuestro problema y empezar a mirar el tamaño de nuestro Dios. Amén. Confiar en Dios, y esto para aclarar, no significa negar la realidad, ¿sí? No significa negar que tenemos problemas. No significa negar que tal vez estés pasando una enfermedad, una situación. Confiar en Dios no significa negar la realidad, sino afirmar con fe que Él está presente en medio de nuestras crisis. Amén. Y puede multiplicar aún lo poco que le ofrecemos. Amén. Pero ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestro tiempo? ¿Cómo puede la iglesia aplicar esto? ¿Cómo confiar y descansar en Dios? Número 1, identifica tus panes y peces. ¿Qué tienes en tus manos hoy? Identifica qué tienes en tus manos. Puede ser poco, pero Dios te pide que se lo entregues. O puede ser mucho a veces, ¿no? Cuando le pidió al joven rico también, ¿no? Número 2, no subestimes lo que tú puedas darle al Señor. No subestimes tu ofrenda. Lo que para ti es poco, en manos de Dios será suficiente y aún más. Por eso hay muchas veces que el enemigo pone esto en las manos, en la mente de las personas. No, pero es que yo, ¿para qué voy a dar si es que es poquito? Ahorita solo puedo dar esto y me da pena con el Señor. No, que usted no le ponga pero a eso, usted simplemente confía en el Señor. Mire lo que Dios hizo con este joven. Este muchachito tenía ¿qué? Unos pocos panes y unos pocos peces, y él dijo, pero en las manos de Jesús él puede hacer algo. Número 3, confía en la compasión de Jesús. Él conoce tus necesidades antes de que se las expreses. Dios conoce tus necesidades. Por eso acércate a Él con fe y oración. Amén. Número 4, actúa en obediencia. Como los discípulos, da pasos de fe aunque no entiendas el resultado final. Y número 5, espera en la abundancia de Dios. Dios no solo suplirá, sino que sobreabundará. Así que cree que Él puede sorprenderte. Dios puede sorprenderte. Aquí Dios nos sorprendió, ¿no? Cuando Dios puso en mi corazón, porque hoy digo era de parte del Señor, el que íbamos a empezar a arreglar este lugar, no teníamos recursos. Y Dios lo puso en mi corazón y Dios nos sorprendió, ¿cierto? Y nos seguirá sorprendiendo.
para la gloria y honra de su nombre. Amén. Porque todo esto es para Él. Aquí se está haciendo la obra del Señor. Esto no lo hacemos por nosotros, ni para nuestra vanagloria, ni para... No, esto es para el Señor. Y Él lo sabe. Y número 6, da testimonio. Anima a otros compartiendo cómo Dios ha suplido en tu vida. ¿Dios te ha suplido en tu vida? ¿Has visto la mano de Dios? ¿Cómo te ha suplido cosas en tu necesidad? Comparte eso con otros. Da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. En conclusión, la historia de la alimentación de los 5,000 nos recuerda que cuando enfrentamos retos y sentimos que no tenemos suficiente, Dios está listo para mostrarnos su poder y amor. Que cada uno de nosotros como iglesia no pongamos nuestra esperanza solo en lo que tenemos, sino en quién tenemos. ¿A quién tenemos? A Dios. Y Dios sigue multiplicando panes y peces en el siglo XXI. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue multiplicando. Así que atrévete a confiar, a dar aún de lo poco que tienes y a descansar en los recursos ilimitados de nuestro Padre Celestial. Amén. Que el Señor nos ayude a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar plenamente en sus recursos ilimitados. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y nada es imposible para Dios. Amén. Así que si es para el Señor, dale ese fuerte aplauso a Él. Dale ese fuerte aplauso y te invito para que oremos. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Y vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias bendito Rey. Cierra allí tus ojos. Santi, pones un fondo, porfa. Cierra allí tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor bendito. Una vez más te exaltamos y te adoramos, honramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque verdaderamente qué maravilloso es estar en tus manos. Qué maravilloso es conocerte, Señor. Qué maravilloso es que tú eres el dueño de todo, Padre. Que podemos confiar en ti plenamente, Señor. Aun cuando nuestros recursos son escasos, cuando nuestras fuerzas fallan, tú provees de fuerza, tú provees de bendición, tú provees la salida, Señor. Por eso, Señor, reconocemos que muchas veces nos sentimos limitados, Padre. Muchas veces ponemos la mirada en nuestros recursos, ponemos nuestra mirada en lo que nosotros podemos hacer, inseguros y temerosos ante los retos de la vida. Y se nos olvida, Señor, que tenemos al Dios de lo imposible, que tenemos al Dios todopoderoso, el cual es el dueño de todo, el cual puede transformar toda circunstancia, Señor. Por eso, Señor, hoy te entregamos nuestros 5 panes y 2 peces. Señor, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros sueños y nuestras necesidades te los entregamos a ti, Señor. Enséñanos a confiar en tu poder, Señor. Enséñanos a descansar en tu amor y a esperar en tu fidelidad. Haznos testigos de tus milagros y que como iglesia seamos un canal de tu provisión para el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto fuimos edificados? Amén, que así sea. Perseveremos, sigamos confiando en el Señor. Confiemos en sus recursos, no en los nuestros. Confiemos en el Dios de lo imposible, en que Él puede hacer. Cuando nosotros caminamos en fe, en obediencia, Él provee. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, así que le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que
usted haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón, como dice la Escritura. Y damos gracias al Señor, recordándoles, mientras usted pasa, aprovecho para recordarles nuestros próximos servicios. No olviden, las personas que nos están viendo, nuestros hermanos en la fe, los que nos siguen, no olviden que este próximo domingo tenemos nuestra cena de acción de gracias. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a celebrar la cena del Señor. Es el último domingo del mes, último domingo de este año 2025, así que les animamos, les invitamos para que vengamos a darle gracias al Señor, porque Él ha sido fiel. Este año Dios nos ha sorprendido mucho, amén. Personalmente lo digo, Dios me ha sorprendido mucho y sé que lo seguirá haciendo, amén. Entonces les invito para que le demos gracias al Señor como hermanos, como familia en Cristo. Extendemos la invitación a nuestros hermanos. No olviden también las personas que van a invitar, por favor, esta mañana se envió al grupo, confirmen por favor cada uno si van a traer una persona, cuántas personas van a invitar. Recuerden que tenemos un cupo limitado, entonces por temas de logística estar organizando todo. Este domingo celebramos la Cena del Señor a las 3 de la tarde. No se les olvide, los que nos están viendo, a las 3 de la tarde. Entonces, a los servidores, a las personas que están aquí congregándose en la iglesia, somos los anfitriones, tenemos que llegar más a tiempo. Por el grupo vamos a compartir entonces el horario. Entonces no lo olviden. También no olviden que los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. El próximo miércoles vamos a hacer igualmente a esta misma hora más o menos nuestro estudio bíblico para que lo tengan en cuenta, y esperamos y confiamos en que nuestros hermanos que ya están en vacaciones pues puedan venir y darle el primer lugar al Señor. Ahí somos testimonios, somos ejemplo, ¿sí? Mientras muchos están en sus afanes, en sus cosas, nosotros estamos dándole la gloria al Señor, amén. No olviden entonces, creo que no es más, también no olviden que también podemos servir en el área del aseo, sirviendo, haciendo el arreglo de la iglesia. Entonces les animamos también, puede hablar con mi esposita y se pone de acuerdo con el horario. No olviden también que estamos próximos y vamos a tener un tiempo de bendición, así que váyase preparando. Pienso hacerlo para la segunda semana de enero, para el Puente de Reyes, el festivo que hay en enero. Vamos a apartar ese tiempo, iglesia, y vamos a apartar ese tiempo para hacer un ayuno congregacional. Eso va a ser de mucha bendición, así que les animamos, váyase preparando. ¿Listo? Creo que no es más. También aquellas personas que nos ven, gracias por su apoyo, los que apoyan esta obra, este ministerio, damos gracias al Señor por sus vidas, aquellos que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas voluntarias, con todo lo que quieran dar. Próximamente vamos a dar los números para que usted pueda apoyar esta obra, que es la obra del Señor. Amén. Entonces le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Y con esto quedamos despedidos y que todos podamos tener un buen tiempo compartiendo como familia. Amén. Señor. Sí, también no olviden, estamos orando, ¿no? Tiempos de oración. Los miércoles, el próximo miércoles a las 4, el domingo, vamos a ver cómo lo organizamos para tener un tiempo. Bueno, como vamos a llegar más temprano a los servidores, pues vamos a tener allí un tiempo, una horita antes de orar, antes del servicio, amén. Pero el horario habitual es todos los miércoles, 5:30 a 6:30, y los domingos 7:30 a 8:30. Estamos orando en este lugar, porque la iglesia necesita orar, amén. Alguien decía, no todo es la oración, pero la oración es el principio de todo, amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos. Padre, una vez más gracias por este tiempo, Señor, te bendecimos. Gracias por la bendición que tenemos de congregarnos en este día, de poder venir a darte gracias, a alabarte, a exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por la palabra que nos diste en esta noche, Señor,
Nos vamos bien alimentados, Señor, fortalecidos en ti, confiando en tus promesas, confiando en lo que tú puedes hacer, confiando en tus recursos y no en nuestra fuerza, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y tú nos proveerás todo lo que necesitemos. Señor, dejamos este resto de noche en tus manos, seguimos en tu presencia, Señor, gracias por las ofrendas, porque de los recibidos de tu mano quedamos, tú eres el que nos provee, tú eres el que nos bendice. Sabemos y entendemos, Señor, que como hijos tuyos, nuestra economía no depende de un tiempo, no depende de una temporada, no depende de nuestras propias fuerzas, dependemos de ti, Señor, porque tú eres el que pone la gracia, tú eres el que da la sabiduría y tú eres el que abre las puertas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre ella abunde. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, el Señor les bendiga, no olviden, nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde en nuestra cena de acción de gracias, celebrando la cena del Señor. Un abrazo a todos, bendiciones.